Con Causa Colombia, estamos con el candidato presidencial de este movimiento Causa Colombia, el doctor Jaime Araujo Rentería. Y doctor Jaime, queríamos preguntarle, en el marco de esta discusión sobre la consulta popular, usted ha dicho que el presidente y sus asesores lo han venido engañando. ¿Por qué hace usted esta afirmación? Muy claro, Jairo. Lo primero es aclarar que nosotros somos amigos de la democracia directa. A nosotros nos gusta que el pueblo, como en la antigua Grecia, en Atenas, haga directamente las leyes, directamente las ejecute y también dirima los conflictos, haga las veces de juez. Eso es lo que nos gusta a nosotros, y también hay que decir claramente que en una democracia representativa estamos de acuerdo cada vez que se le consulta al pueblo. Pero también hay que decir claramente que se está engañando al señor presidente por parte de sus asesores jurídicos. El señor presidente no es abogado, el señor presidente es economista, un buen economista, es de mi misma universidad, pero como no tiene la formación jurídica, muchos abogados lo están engañando. Le han propuesto al presidente que dicte un decreto pasando por encima del Congreso y por encima de los jueces de Colombia. El argumento que se ha dado es el argumento de la excepción de inconstitucionalidad, pero eso no lo explican claramente cómo es, y lo hacen a través de mentiras y engaños, por no decir por falacias jurídicas. ¿Por qué? Porque la excepción de inconstitucionalidad funciona de la siguiente manera. Uno tiene aquí la Constitución y abajo una norma que viola la Constitución. Por ejemplo, a usted lo han condenado a pena de muerte. Y en un proceso usted dice, no me aplique la ley que habla de pena de muerte y aplíqueme la Constitución, el artículo 11, que dice que está prohibida la pena de muerte. ¿Qué sucede en ese caso? Pues que el funcionario deja de aplicar la ley violatoria de la Constitución y aplica la Constitución. Pero eso sobre el supuesto de que hay una norma. Y quienes están asesorando al presidente son contradictorios, porque por un lado dicen que no hubo norma, no hubo decisión, y si no hubo decisión, pues no se puede hacer excepción de inconstitucionalidad sobre la nada, sobre lo que no existe. Porque tienen que existir dos normas. Ese es el supuesto de la excepción de inconstitucionalidad. Y si existió norma, porque unos dicen que lo que se hizo está ajustado a la ley, y los otros dicen que no, pero se parte del supuesto de que hay una decisión, así sea equivocada, pues entonces lo pertinente es que ese conflicto entre dos partes se resuelva por un tercero. No es una de las partes la que puede resolver el conflicto ni la otra. Por eso es que en el Estado de Derecho son los jueces, los terceros, imparciales, independientes, los que deben resolver el conflicto. Adicionalmente hay que decir esto, la excepción de inconstitucionalidad es sobre el supuesto que no ha habido pronunciamiento por vía de acción de inconstitucionalidad. Me explico. Si ya una ley fue controlada por el Tribunal Constitucional, o en el caso del Consejo de Estado, un decreto ya ha sido encontrado ajustado a la Constitución, no se puede desconocer ese hecho. Y la ley estatutaria de mecanismos de participación que incluyen la consulta popular, la ley del 2015, esa ley fue controlada a través del control previo por la Corte Constitucional. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? Para lo que nos interesa hoy. Dijo dos cosas. Primero, que el control era posterior y no previo, cuando se trataba de consultas populares, porque la ley inicialmente decía que el control era previo. La Corte dijo que no, que era posterior. Y dijo también que esa ley estaba ajustada en la Constitución en cuanto al requisito de que para que pudiera haber una consulta había que tener una autorización favorable del Senado. O sea, esa norma ya hoy en día es una norma constitucional y no se puede desconocer. Y eso no se lo están diciendo al presidente, ni se lo están diciendo al pueblo colombiano sus asesores jurídicos. Pero adicionalmente, esa excepción de inconstitucionalidad que implica
implica que yo dejo de aplicar una norma de inferior jerarquía a la Constitución, aplico la Constitución, pero no puedo dar la norma de reemplazo, entre otras cosas porque la norma de reemplazo no es más que la Constitución y nadie puede reemplazarla. Ni siquiera la Corte Constitucional, cuando declara inconstitucional una ley, puede decir, como declaré inconstitucional el Código Penal, ahora el nuevo Código Penal es esto. No lo puede hacer quien aplica la excepción de inconstitucionalidad. En consecuencia, no es cierto que el presidente puede él emitir un decreto para dar una norma de reemplazo. Eso no es posible, están engañando al presidente, pero eso además tiene consecuencias jurídicas para el país y para el señor presidente y su gobierno. ¿Cuál es la consecuencia? Que se desconoce el modelo de separación de poderes y por esa vía se está reemplazando tanto al Congreso como a los jueces, que son quienes tienen que definir ese conflicto. No son las partes, son los jueces. Ahora, ¿cuál es el juez competente? En principio el juez competente es el Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque es un decreto del presidente y en consecuencia es el Consejo de Estado. Y hay que advertirle a la gente que el Consejo de Estado, desde hace muchos años, tiene la posibilidad de hacer una suspensión provisional. No tiene que esperar llegar al final del proceso para suspender una norma que considera violatoria la Constitución. Y si por alguna razón, que no debería ser así, lo asume la Corte Constitucional, la Corte Constitucional hace cerca de año y medio dijo que también tenía esa competencia, de tal manera que si allá llegara el decreto, la Corte, antes de resolver el asunto dentro de 5 o 6 meses, puede preventivamente también decir suspendo. Entonces, en cualquiera de esos dos escenarios va a haber una gran frustración para el pueblo colombiano y esa gran frustración puede traducirse no solamente en una cosa de desazón político, sino que puede generar violencia. No podemos olvidar que muchos regímenes violadores de derechos humanos también tuvieron masas que lo respaldaban. El fenómeno nazifascista no fue solo Hitler. Mucha gente en Alemania participó de ese proyecto, pero era un proyecto para violar derechos humanos. Lo mismo sucedió en Italia con Mussolini. Mussolini tuvo muchos seguidores, mucha gente que consideraba que eso era lo correcto y fue lo que les permitió violar derechos humanos. Entonces, no confundamos respaldo popular con la falta de violación de derechos, porque aún con respaldo popular se pueden violar derechos humanos. El Estado de Derecho entonces implica una separación de poderes. El señor presidente tiene otros mecanismos, que son mecanismos jurídicos, que debería utilizar y sus asesores deberían aconsejarles. Uno, modificar la ley. Yo estoy de acuerdo personalmente con que para una consulta popular no se necesita pasar por el Senado de la República, pero eso hay que modificar la ley para que sea así en el futuro. Yo estoy de acuerdo también con que Colombia no tiene límites en cuanto a propuestas que pueda hacer el gobierno de consulta popular. Hay países donde si se propone una consulta y no es aprobado, hay que esperar 2 y 3 años para poder volver a presentar. Afortunadamente Colombia no tiene ese límite y el presidente, si hoy le tumban una consulta, mañana puede presentar 2 y si le tumban 2, puede presentar 3 y 4. Por eso es que nosotros estamos defendiendo la Asamblea Nacional Constituyente. Una de las cosas por las cuales la defendemos es precisamente para que el pueblo no tenga obstáculos en sus consultas populares, en sus cabildos abiertos, para que no necesite pasar siempre la reforma de la Constitución por el Congreso. En eso estamos de acuerdo. Pero mientras tenemos esas normas, esas son las que tenemos que utilizar. Entonces, señor presidente, por favor, no se deje asesorar mal, no meta al país en una situación en la cual puede haber no solamente violencia, sino violación masiva de derechos humanos.
No se le olvide que muchos de los asesores que usted tiene fueron asesores de otros gobiernos, de gobiernos de derecha, los cuales también ayudaron a violar derechos humanos. No se manche, señor presidente, usted.